Bienvenidos a la quinta serie de los Inter-Oncology Webinars, hoy 13 de mayo. Gracias por conectarse. Les presento en esta oportunidad avances en neurocirugía y radiocirugía. Y están con nosotros tres ponentes quienes van a compartir sus experiencias profesionales y académicas con ustedes. Ellos serán los doctores Carlos Yepes, Elber Castro y María Victoria Urzagaste Torres. El objetivo de este espacio educativo es la divulgación del conocimiento científico, como así también brindar la oportunidad de visibilizar el trabajo de numerosos profesionales con el objetivo de impactar y mejorar el tratamiento de los pacientes. Nos situamos en el escenario de las presentaciones e iniciamos con la primera charla. Nos situamos en Colombia, desde donde nos acompaña el doctor Carlos Yepes. Él es neurocirujano egresado de la Universidad Pedro Ernesto en Río de Janeiro, especialista en neurocirugía en dicho hospital. Cuenta con más de 20 años de experiencia, egresado de la Universidad de Antioquia, es especialista en neurocirugía y tiene maestría en epidemiología. Bienvenido, doctor Yepes, es un placer tenerlo hoy aquí. Bueno, vamos a conversar hoy acerca de la realidad aumentada en la neurocirugía. Es un tema apasionante, nuevo, en progreso diario, casi todos los días ve uno mejorías en los sistemas de cómputo, en los sistemas visuales y comenzaré diciendo que la realidad aumentada, que en algunos casos se mezcla con el concepto de realidad mixta, es un concepto que ya está muy claro. Existe desde un punto de vista la realidad aumentada o el objeto real, y uno puede añadirle, estructurarle nuevos objetos sobre esa realidad y volverlo objetos virtuales, obviamente, y volverlos mixtos. Entonces, el sistema o todos estos sistemas fluctúan entre dos puntos: la realidad, que puede ser aumentada, o la virtualidad, que puede ser, obviamente, virtualidad aumentada. Tenemos que tener unos conceptos muy claros sobre qué es real, qué es imaginario, qué es virtual, qué es la realidad mixta y qué es la realidad aumentada. Y obviamente todo eso se va a mezclar, todo lo anterior se va a mezclar creando una imagen mental, que es la que finalmente el usuario final, en este caso el médico neurocirujano, va a tener en su cerebro. Todos nosotros conocemos que la realidad aumentada y la realidad mixta son sistemas externos virtuales que se agregan al entorno real. Pero también tenemos que tener muy claro el concepto de qué es real y qué es virtual, como ustedes lo ven en esas manos. Y también nosotros tenemos que tener muy claro el concepto de la imagen virtual, cuando nosotros vemos a través de prismas y a través de espejos. Tener esos conceptos claros en la mente es muy importante. Finalmente, hay una experiencia que también es la experiencia imaginaria. Nosotros podemos tener en nuestro cerebro imágenes totalmente inventadas, totalmente hipotéticas, que eso también hace parte del entorno de la experiencia visual. Y toda esa imagen virtual, real, imaginaria, se va a mezclar dentro del cerebro para darnos el concepto de los objetos que existen en nuestro entorno. Hay que tener también claro el concepto metafísico de qué es real, cómo es el objeto y dónde está el objeto. Vemos ahí, por ejemplo, esa imagen sacada de TikTok, donde lo real es lo de arriba o lo de abajo, y uno podría confundirse a veces, y es muy importante que el cerebro salga de esta confusión, y normalmente eso lo hacemos a través de ciertos trucos en el entorno virtual. El sistema visual tiene unos niveles de procesamiento. Por ejemplo, ahí nosotros le vamos a meter a nuestro cerebro, a través del sistema visual, un cerebro, unas imágenes de unas tractografía. Todo eso el ojo humano lo va a procesar, esa información en la retina, va a detectar la luminosidad, la dirección, el movimiento, y va a discriminar las características de ese objeto que está viendo, y en un análisis de más alto nivel, generalmente S2, se va a reconocer el objeto y se va a tener una imagen mental de ese objeto que uno vio en la realidad. Pero hay otras percepciones que ya entran también por la retina, obviamente, pero que no son objetos reales, sino que son objetos virtuales, y eso ya se enfoca básicamente en una nube de cómputo de una cantidad de datos que el cerebro está recibiendo y que el cerebro debe analizar para procesar esa información.
Como primer punto, nosotros tenemos que la neurocirugía siempre ha requerido una concentración y ha requerido unas posiciones físicas muchas veces extenuantes durante muchas horas. La cantidad de imágenes que uno tiene a través del microscopio, el navegador, el paciente real y otro tipo de elementos como por ejemplo ecografía, etcétera, además de la información previa que uno tiene de la historia clínica, las imágenes previas, lo que le está informando el anestesiólogo, todo eso el cerebro tiene que rellenarlo e irlo conformando para tener una imagen del problema que está enfocando en ese momento. Simplemente para hacer un recuento, el paciente está compuesto de una gran cantidad de información, el laboratorio, las imágenes, la historia clínica electrónica, la anatomía previa que uno conozca como neurocirujano, como experto en cirugía, las imágenes previas del paciente, las imágenes virtuales que se están inyectando a través de sistemas de navegación, el laboratorio, muchas veces teleconferencia con probablemente imágenes de algunos consejos que le estén dando a uno o el colega que está trabajando con uno, la anatomía propia del paciente, la anatomía que uno reconozca. Todo esto, toda esta cantidad de datos se tiene que funcionar en el cerebro, obviamente, para el bienestar del paciente. La realidad aumentada hace mucho tiempo está entre nosotros y es clásico nosotros ver dibujos de este tipo tomado de la página de BrainLab, donde nosotros vemos estudiantes de medicina estudiando anatomía en un cerebro virtual. Y vemos también imágenes, esa ya es una imagen nuestra de un paciente quirúrgico con una imagen fusionada del paciente, de la imagen de tomografía y resonancia del paciente con un paciente hipotético que en este caso es un demo de un cerebro con un cráneo. Esta realidad aumentada ya existe entre nosotros, es de uso corriente sobre todo para las dinámicas de educación médica, análisis de estructuras y de anatomía y de lesiones tumorales antes de la intervención como parte del procesamiento y de la programación de la cirugía. Vemos nosotros también algún tipo de imágenes como por ejemplo planeamiento quirúrgico, saber por dónde vamos a abordar cierto tipo de lesiones, ver algunas estructuras, bien sea anatómicas normales o anatómicas patológicas de algún tipo de fracturas, como por ejemplo en el lado de la izquierda. Y vemos finalmente hasta dónde llega. Esta es una imagen tomada de Novarad, que es una empresa dedicada de radiología, dedicada también al análisis de la virtualidad y de la realidad aumentada. Vemos hasta dónde podemos llegar con esto. Y es entre nosotros también de uso corriente la realidad aumentada, por ejemplo, cuando fusionamos en la visión del microscopio las imágenes virtuales del perímetro tumoral para hacer una resección completa o abordar una determinada tipo de lesiones cerebrales. Y vemos aquí también cómo se puede aumentar la realidad en este tipo de aneurismas. Esto ya lo dan algunos microscopios de diferentes marcas, donde se aumenta la realidad inyectando una sustancia y la sustancia colorea, el aparato computacionalmente le cambia los colores o adquiere el color según el fluorocromo utilizado y uno ya puede entonces tener una imagen de un aneurisma con realidad aumentada de lo que nosotros le estamos inyectando de forma virtual. El flujo de trabajo con realidad aumentada es un flujo de trabajo que depende de la tarea que uno quiera hacer. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos unas imágenes de tumores o de lesiones y de estructuras de tractografía que se las fusionamos al cerebro, ¿sí? Y finalmente tenemos una imagen con fusión, con diferentes tipos de fusiones de imágenes virtuales. Y uno tiene que, cuando va a trabajar sobre realidad aumentada, tiene que dedicarse a alguna de estas áreas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en sistemas de navegación, pero uno podría también dedicarse a la parte de educación, a la parte del planeamiento quirúrgico, etcétera. Nosotros tenemos en nuestra ciudad de Medellín un proyecto que lo estamos llevando a cabo desde hace más o menos unos 5 años, en el cual nos dedicamos a la parte de la realidad aumentada con los sistemas de navegación. La navegación es, como todos ustedes neurocirujanos conocen, es combina las imágenes del paciente y combina la ubicación espacial con los instrumentos y con esas imágenes virtuales y permite al cirujano ver en una pantalla de forma interactiva
durante toda la cirugía, ver de forma interactiva la imagen real en una pantalla del instrumento con las imágenes virtuales obtenidas con imágenes de resonancia o tomografía previas. Y el flujo de esa navegación sin realidad aumentada, los que hacen navegación es muy dinámico. Primero la parte externa o de la parte de la piel, donde uno ve las imágenes, las fusiona, hace un registro, verifica, visualiza, delimita, enseguida pasa a la parte ósea. Cuando está en la parte ósea, verifica, visualiza, delimita, sabe dónde tiene que hacer la craneotomía, delimita dónde está la lesión, cuál es el mejor punto de abordaje, marca los sitios y finalmente llega uno después de abordar el cráneo y abordar la parte del tejido cerebral, llega la lesión. En la lesión ya entonces uno vuelve y comienza a verificar los puntos, visualiza lo que está viendo y mentalmente uno tiene que hacer una fusión de la imagen que uno tiene al frente con sangrado, con estructuras cerebrales y las fusiona mentalmente el cirujano con las imágenes virtuales que está viendo atrás o al lado en su pantalla del navegador para delimitar, definir, buscar límites con diferentes planos ortogonales y oblicuos y hacer una verificación final después de haber extraído el tumor o después de haber respetado determinada estructura. En cambio, cuando uno trabaja con realidad aumentada, el flujo de trabajo es totalmente diferente y a su vez es mucho más simple. Ustedes ven ahí una imagen de alguien que está implantando un catéter ventricular con lentes de realidad aumentada. Lo que hace uno primero es crear un modelo virtual. Integra el modelo virtual con el modelo real y un instrumento que también puede ser real o virtual, como ustedes lo van a ver más tarde. Hace ya navegación directa en lo virtual, no necesita estar mirando para los lados, no necesita más integraciones y ahí existe un corregistro directo entre lo virtual y lo real que le permite a uno navegar directamente con realidad aumentada. Ese es el futuro, ese es en lo que estamos trabajando nosotros. ¿Cuál es el problema básico para la realidad aumentada en el área de la neuronavegación? Los sistemas de navegación aún no permiten al médico concentrarse en su paciente mientras revisa las imágenes. El médico tiene que estar mirando hacia un lado o hacia atrás para ver las imágenes virtuales en una pantalla externa. Y eso obviamente lo desconcentra de su trabajo, que es estar trabajando sobre el tumor o sobre la lesión. Y obviamente desubica momentáneamente los instrumentos que el médico tiene sobre la mano y los desubica para poder uno voltear la cabeza hacia un lado y concentrarse en otra imagen que es totalmente diferente y que esté en una perspectiva diferente y que esté en un modelo diferente. Y el cirujano tiene que moverse y retirar su atención del paciente para poder continuar con el flujo de trabajo. Ese es nuestro problema y nuestro problema lo dividimos en tres partes. Primero, que no es un proceso económico, yo tengo que estar mirando para un lado y para atrás. No es un proceso que tampoco sea físico ni mental agradable porque uno se está desconcentrando. Tiene que compartir entonces y fusionar lo que yo acabo de ver en la imagen virtual de la pantalla. Tengo que fusionarlo con mis imágenes en mi cerebro, tengo que fusionarlo con mis imágenes reales del paciente y de mi acto quirúrgico. El segundo problema es que la perspectiva que se ve en la reconstrucción 3D de los objetos no tiene relación con la ubicación. Todos ustedes saben que cuando uno mira un tumor en un cerebro, en una pantalla de neuronavegación, uno ve un tamaño y uno no sabe si ese tamaño corresponde a ese tamaño porque está muy lejos o a ese tamaño porque está muy grande o porque está muy cerca. Lo que uno hace para tratar de corregir esto es voltear la imagen 3D, voltearla hacia los lados para tener una ubicación real de la cercanía o la lejanía del objeto y del tamaño real del objeto. Por lo tanto, entonces, el tercer problema es que las reconstrucciones 3D de los navegadores hacen confusa la ubicación y pueden estar a cualquier profundidad y a cualquier tamaño, teniendo entonces como solución parcial del problema, el médico tiene que tener o tiene que rotar esas imágenes en 3D para poderse ubicar. Y todo esto obviamente lleva al problema principal, que es desconcentración del acto final, que es el acto operatorio de resección de la lesión. Nosotros hemos tenido dentro de nuestro flujo de trabajo, en nuestra investigación y en nuestro proyecto, que como ustedes van a ver más adelante, ya hemos tenido algunos logros.
lo primero que nosotros hacemos es tener un sistema de registro, que puede ser cualquiera, en este caso son muy caseros, digamos así, hechos a la medida, de acuerdo a nuestra problemática. Ahí tenemos un sistema de registro que nos sirve tanto para registrar como para modelar el sistema. Vemos ahí ese video, por ejemplo, como ustedes ven, todo es son 3, 4 monitores con unos software que después ya con preguntas y respuestas les puedo aclarar más. En este software nosotros podemos trabajar con el contraste, con el brillo, podemos trabajar con la escala de grises, buscando más piel o más tumor o más hueso. Podemos hacer escalados, podemos mover el objeto en 3D hacia adelante, hacia atrás. Son software muy amigables, la gran mayoría de ellos son free, y entonces puede uno trabajar con ellos y modelarlos a medida de acuerdo a las necesidades que uno tenga. Ahí ustedes ven como, por ejemplo, nosotros tratamos de acoplar un cráneo virtual, que es lo que ustedes ven ahí en gris, a un cráneo que está por detrás, que es un cráneo, obviamente es un demo, y lo estamos tratando de acoplar para hacer que el uno coincida exactamente desde el punto de vista tridimensional y posición, coincida con el segundo objeto. Y al mismo tiempo podemos ver y visualizar cómo puede uno cambiar los tonos de grises de la tomografía, haciendo que sea más piel o más hueso, para poder obviamente definir dónde es el sitio, y ahí también ustedes pueden ver el tumor, para definir dónde es el sitio y cuál es el mejor punto de abordaje. Todo esto son los primeros intentos de lo que nosotros hacíamos hace unos 4 o 5 años, tratando de aproximarnos a la resolución o a la solución de la problemática principal, que es navegar en tiempo real con realidad aumentada. Ven ustedes ahí también cómo se observa en un cráneo demo, con un cerebro demo, las imágenes virtuales. Aquí estamos tratando de acoplarlas, vemos dónde está la lesión, vemos la lesión en verde, y tratamos de acoplar primero tanto el tamaño como la posición de los dos objetos para poder hacer que el acople sea perfecto y poder navegar en tiempo real. Obviamente todo esto conlleva una problemática matemática, y hemos utilizado diferentes metodologías para confirmar y verificar la exactitud de nuestro proyecto. Aquí hay uno que es con elementos finitos y elementos de frontera, donde yo divido el cráneo en infinito número de puntos, que son pequeños polígonos, y a eso le voy a fusionar a la derecha la imagen del cráneo punteada, y voy a tratar de que ambas confluyan en el mismo punto de forma automática. Como vieron ustedes en los primeros videos, eso lo hacíamos nosotros de forma muy manual, pero ya lo estamos haciendo de forma automática con este tipo de software. Y el método que estamos utilizando ahora son con nubes de puntos. Ese es el método de Procustes, es muy utilizado desde el punto de vista matemático. Consiste en tener una nube de puntos y juntar esos puntos en pequeños clústeres que van semejando el tejido. Por ejemplo, ustedes ven el primer clúster y al lado ven cómo se va juntando varios puntos para formar el clúster de una mano, y eso se hace a través de matrices matemáticas. Y todos esos proyectos, todo ese proyecto que nosotros estamos llevando a cabo nos va llevando a cada vez mejorar más en la distorsión y el error, hasta el punto que nosotros vamos y tenemos ya algunos, y les voy a presentar algunas imágenes de lo que nosotros tenemos. Nuestro flujo de trabajo entonces es primero verificar algunos puntos que nosotros consideramos visibles en el objeto real. En este caso es un cráneo, demo, ¿sí? Vemos y verificamos 3 puntos muy visibles, muy bien delimitados, perdón, 4 puntos, porque 3 puntos delimitarían un plano, pero 4 puntos ya nos delimitarían un espacio. Y con el 4º punto ya sabemos dónde está y cuál es la localización espacial de ese cráneo. Ahora agarramos el cráneo, obviamente es un demo ya real, hacemos que se fusionen esos puntos, y esta es la
la tarea clásica, la tarea corriente que nosotros hacemos todos los días con cualquier tipo de navegador comercial o no, hacemos este tipo de tarea. Aquí lo estamos haciendo con las gafas de realidad aumentada, ¿sí? Vemos cómo se va fusionando, se van determinando para poder hacer un registro de cada uno de los 4 puntos que nosotros marcamos, ¿sí? Y finalmente entonces vamos al computador donde esos 4 puntos marcados se van a fusionar y se va a hacer un registro como en cualquier tipo de navegación y ya comenzamos entonces a navegar. ¿Qué es lo que clásicamente se hace? Tocar puntos del objeto real y verlos en la pantalla virtual y ver que cada uno de ellos coinciden. Entonces ya podemos tener un primer paso que es tener un navegador acoplado a unas gafas para no tener que estar dispersando la visión. Obviamente en este momento, a este punto del estudio, todavía no existe una fusión del objeto real con el objeto virtual, aunque ya es realidad aumentada, aunque ya estamos trabajando, no hay una realidad mixta verdaderamente, puesto que ambos objetos no están correlacionados. Y ese es el próximo paso que sigue. Ustedes ven ahí, por ejemplo, cómo es el proceso paso a paso. Ya hay un registro aproximado. Ustedes ven una diferencia entre el objeto real y el objeto virtual porque las gafas de realidad, cualquier lente de realidad aumentada, cualquier gafa de realidad aumentada, la imagen que se pasa al computador para uno generar un video de demostración es totalmente diferente porque va por un solo lente. En cambio, en este momento, lo que yo estoy viendo son las 2 imágenes fusionadas. Ven ustedes cómo uno puede mejorar la posición del objeto real con el objeto virtual, la va acomodando lentamente a través del sistema de software, la va subiendo, la va bajando, todo obviamente va a ser por señales digitales, no es necesario, también se puede hacer por comandos verbales, la levanta, la baja, la sube, la amplía, la acerca, hasta acomodarla lo mejor posible. Vuelvo y le repito que en este momento no hay una correlación completa porque la imagen virtual para demostraciones que sale por uno de los lentes, sale por solo uno de los lentes, mientras que uno en la realidad aumentada está viendo con unas gafas que le permiten ver en 3D. Pero más adelante les voy a mostrar otro video en donde ya con el sistema completo podemos ver algo mucho mejor. Definitivamente entonces la realidad aumentada es una herramienta, como todas las herramientas que nosotros tenemos, que está ahí y que tenemos que hacer uso de ella y que cada vez está en progresos enormes para cualquier tipo de patología, diagnóstico, la medicina por telemedicina, todo está creciendo de forma rápida y abismal, haciendo que nosotros tengamos que hacer uso de estas herramientas. Les voy a mostrar entonces un video final ya para cerrar y mostrarles cómo trabajamos nosotros en la ciudad de Medellín. Ajustamos las imágenes, rotaciones, tonos de grises. Hacemos el registro tal y cual con cualquier navegador. Verificamos que lo que estemos tocando en el objeto virtual y en el objeto real sean el mismo. Podemos entonces ingresar, ya finalmente ustedes ven en la pantalla al lado, mientras yo veo en 3D totalmente correlacionado, en una de las pantallas se puede ver solamente en una dimensión. Ahí ya está correlacionado el objeto virtual y el objeto real. Y yo me acerco y puedo navegar dentro del cerebro con mis gafas puestas en 3 dimensiones, con una correlación aún no perfecta, pero de mucha precisión. Actualmente nosotros estamos trabajando con precisiones desde el punto de vista matemático cerca de 0.3 milímetros
Y desde el punto de vista real existen muchos problemas aún para resolver, entre ellos la distorsión que presenta el mismo lente de las gafas de realidad aumentada, la distorsión que presenta los objetos por el delay entre el paso de la imagen del sistema computacional a los lentes de realidad aumentada. Todos esos sistemas van causando ciertas distorsiones y desde el punto de vista, como les dije, matemático, tenemos una precisión del 0.3 milímetros y desde el punto de vista real tenemos una precisión cercana a los 3 milímetros. O sea, cada vez vamos perfeccionándonos más, estamos trabajando con muchos tipos de lentes de realidad aumentada, trabajamos con las Google, con las Meta, con las de Microsoft, con unas nuevas que acaban de salir al mercado de otra firma que no recuerdo en este momento. Trabajamos también con unos lentes a los cuales les acoplamos la antena de navegación a las mismas gafas de realidad aumentada y esto parece que mejora un poco la precisión en cuanto a la navegación. Y bueno, con esto ya termino mi conferencia. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su presentación brillante, lo que nos trajo a este espacio, las técnicas que están utilizando en Medellín con su equipo. Y queríamos preguntarle cuál es el tiempo de implementación y funcionamiento de la navegación en tiempo real que usted nos mencionaba para aplicarla a un quirófano, a un equipo de trabajo. Indudablemente, cuando uno tiene un equipo de trabajo y un grupo grande, pues puede tener varios grupos trabajando de forma simultánea en diferentes aspectos de un desarrollo tecnológico. La dificultad que nosotros tenemos es que solamente somos un grupo y vamos solucionando parte a parte cada uno de nuestros problemas que se van presentando. Esto no es complejo de implementar, teniendo grupos que trabajen en paralelo no es complejo de implementar. El desarrollo de software puede ir en paralelo con el desarrollo del hardware. Obviamente hay que hacer modificaciones y hay que hablar con las firmas comerciales que tienen ahora para que hagan ciertas modificaciones, pero no es complejo de implementar. Es el tiempo y las horas de trabajo por cada uno de los programadores y de los ingenieros de software para el desarrollo. Uno podría pensar que un sistema de esto se puede desarrollar con un gran equipo de trabajo, por una gran empresa, se puede desarrollar fácilmente en cuestión de 2 o 3 años. Sin embargo, nosotros, como les dije, llevamos 5 años trabajando, tenemos un prototipo frente al cual ya tenemos autorización de la clínica para pasar a una fase desde el punto de vista ensayos clínicos de primer nivel, o sea, de estadio 1. En el estadio 1 simplemente uno va a trabajar con modelos animales o con modelos virtuales de demo y va a hacer un análisis aproximado de cuáles son las problemáticas, cuáles son las dificultades y presentar, obviamente, para esto lo mejor es presentar exámenes y registros de precisión. Esto puede llevar en torno de unos 6 meses y a los 6 meses uno ya se puede lanzar, obviamente, con un navegador que ya esté autorizado y validado y registrado por FDA o por EA y comparar uno con el otro y sacar, obviamente, registros de mejor o de por lo menos igual en cuanto a precisión de navegación y en cuanto a que no hayan fallas del sistema durante el procedimiento quirúrgico, que es lo otro que puede haber, que el sistema falle, que haya pérdida de la información, que haya pérdida de la luz, que haya deformidad de las estructuras, que haya imprecisión en lo que uno está viendo en lo real y en lo virtual. Y eso puede tener también más o menos unos 6 meses de estudio donde uno puede ya confirmar de que el equipo que uno está fabricando o que uno está desarrollando tiene por lo menos la misma exactitud de lo que existe en el mercado actual. Y finalmente ya pasa uno a una fase 3 donde uno ya lo ensaya verdaderamente con pacientes y después de haber confirmado obviamente que es mucho mejor o que por lo menos es igual que los navegadores normales y pasa uno a una fase ya de un ensayo clínico de fase 3 con pacientes que uno esté tratando en la realidad. Y después obviamente de
de tener esto, ya puede pasar a una fase comercial. Todos estos estudios pueden tomarse en realidad unos 5, 6, 7 años, pero la gran ventaja que tiene esto es que todos los ensayos, la gran parte de los ensayos se pueden hacer sobre modelos matemáticos, sobre modelos demo, reales obviamente, pero sobre modelos demo, sin necesidad de pasar al paciente, sino prácticamente en las últimas fases de investigación. Muchísimas gracias. Doctor, antes nos mencionaba que el futuro ya está aquí en la neuronavegación, en la realidad aumentada. ¿Qué mensaje le dejaría para los colegas cirujanos, neurocirujanos que intentan poder actualizarse e implementar este tipo de técnicas? Sí, a los colegas les dejo la inquietud de que la navegación es una herramienta potente, ya muy estandarizada en el mundo entero, tiene ventajas innumerables desde muchos puntos de vista, y que si nosotros podemos tener un navegador dentro de nuestra campo visual para no tener que dispersarnos a mirar pantallas alrededor, ese sería el futuro de la verdadera navegación. Y pienso que todo va a llegar allá, probablemente cuando nosotros tengamos algo ya en concreto, ya esto de gafas de realidad aumentada no se utilice, sino que se implanta de una vez un receptor dentro de la retina y que le informa a uno todo la realidad virtual. Posiblemente, pues, pero lo importante es estar al tanto, estar enterado, estar trabajando a los que les gusta trabajar y ver que esto es un desarrollo, que todos estos desarrollos tecnológicos se producen de forma rápida, abismalmente rápida, y que hay que estar al tanto de ellos y que posiblemente nos toque, posiblemente no nos toque. Muchísimas gracias, doctor Carlos Yepes, desde Medellín, en Colombia. Gracias por su compromiso con la educación médica. Gracias por estas actualizaciones. Y a todos ustedes, gracias y nos volvemos a encontrar en la próxima. Adiós, doctor. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Un abrazo. Que estén bien. Continuamos con el webinar y nos trasladamos a Ecuador. Allí se encuentra el licenciado Elber Castro, tecnólogo biomédico con amplia experiencia en procesos quirúrgicos y de esterilización. Especialista en el manejo de motores quirúrgicos, torres endoscópicas de última generación, equipos de alta frecuencia y quirófanos inteligentes. Posee experiencia en planeación y desarrollo de sistemas para navegación, en cirugía y sistemas robóticos. Actualmente es el coordinador de navegación quirúrgica y planeaciones. Asimismo es técnico de equipos médicos en el Hospital Solca Matriz y también es coordinador de robótica y simulación en cirugía. Bienvenido, licenciado Castro, es su turno de palabra. Buen día para todos. Agradecer a InterOncology por esta invitación. Voy a presentar un tema que es el protocolo con equipos biomédicos para preparación dinámica en procedimientos quirúrgicos con apoyo de navegación. Este tema se presenta con un trabajo arduo que se ha realizado en el Instituto de Oncología Nacional Solca, en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Este trabajo está basado en más de 500 procedimientos oncológicos en un periodo de 8 años, en el cual ha estado relacionado personal calificado, especialistas, instrumentistas, personas de anestesiología, que tienen una curva de aprendizaje con equipos de vanguardia y sigue mejorando y creciendo para mejorar la calidad de nuestros pacientes. Vamos a comenzar con la parte de la planeación y la evaluación de los casos. En la planeación y la evaluación de los casos tienen que haber unos estudios precargados. Esos estudios precargados tienen que ser precargados de manera oportuna para hacerlo y que siempre esté revisando el especialista, siempre esté interactuando con todo el personal que está a cargo de esto y tenemos que evaluar distintas cosas. Una de esas es qué tipo de imágenes necesito yo en el caso, ¿no? Podemos utilizar la resonancia magnética, la tomografía,
En la resonancia magnética puede ser contrastada, podemos utilizar resonancia magnética en T2, en la cual podemos ver visualización de detalles vasculares, tomografía en ventana ósea, tomografía convencional, para ver distintos detalles. Todas estas imágenes diagnósticas tienen que cumplir ciertos parámetros para la navegación. Estos parámetros están dados si vamos a trabajar cráneo, columna u otra especialidad. Hay algo que es importante, y es que para todas estas imágenes diagnósticas necesitamos cortes finos, necesitamos cortes de calidad, y que respecto a los volúmenes, respecto a las distancias, siempre tengamos, no perdamos no perdamos cortes para que en los registros no tengamos problemas de desviaciones o problemas de falsos registros. También tenemos que hacer una fusión de estas imágenes para poderlas trabajar de manera dinámica durante el procedimiento, en el equipo, en el navegador. Sí, cuando nosotros creamos volúmenes, cuando estamos haciendo los volúmenes, debemos evaluar en realidad cuántos son necesarios, cuántos volúmenes son necesarios. Adicional, tenemos que tener presente que no es necesario limitarnos, ¿no? ¿Cuántos volúmenes son necesarios? Pero no podemos limitarnos. Podemos hacer 5, 6, 7 volúmenes, son los que se requieren. Entonces, siempre tener presente que tenemos presente en el abordaje la parte vascular y la parte de los tumores o volúmenes a llegar o que el especialista requiere. En esa planeación y esa evaluación de los casos también tiene que delimitar las trayectorias de ingreso, y esas trayectorias tenemos que entender que no pueden ser solo una, pueden ser varias trayectorias, para así poder tener distintos planes de trabajo, que esos distintos planes van a hacer que el especialista tome distintas decisiones, y no solo tenga solo un plan, sino varios planes, para que tenga un desarrollo de la cirugía con opciones distintas. En realidad que la navegación da versatilidad en cuanto a eso, y esa versatilidad hace que los procedimientos tengan óptimos resultados. Todo este tipo de planeaciones, de volúmenes, de referencias vasculares y óseas, siempre son supervisadas por el especialista. Siempre, si hay un cambio, siempre tiene que ser supervisado por el especialista. Y todo esto al final nos da la opción de revisar qué tipo de equipamiento vamos a utilizar, qué tipo de equipos y cómo los voy a utilizar. Entonces podemos evaluar que el equipamiento tiene que ir de acuerdo al caso. Con toda una planeación que hay anterior, ya hay una secuencia y una entrada de equipamiento según el caso. Entonces, toda esa logística, toda esa preparación del equipamiento tiene que tener accesorios que ya tienen que estar listos, que el personal de enfermería, los instrumentistas, estar acorde y concentrados de que todo esté preparado para el proceso, ¿no? Ya cuando se tienen todos los equipos, se tiene que mirar cómo va a ser la distribución en el quirófano, cuál va a ser
la secuencia de ingreso al quirófano y es ideal no ingresar todos los equipos al quirófano al mismo tiempo, no tener una contaminación visual, que el especialista tenga como objetivo el paciente y no la tecnología. Entonces, la secuencia de ingreso del equipamiento al quirófano es punto vital para la concentración del especialista. Vamos a tener varios equipamientos, vamos a tener electrobisturí, vamos a tener los equipos de navegación, microscopios, motores, aspiraciones ultrasónicas, ecógrafos, sistemas de monitoreo, y todos estos sistemas deben entrar de manera oportuna al quirófano. Esto va a mejorar la eficiencia de los procedimientos. ¿Sí? La cámara infrarroja es una de las partes más importantes de la navegación, debido a que la cámara infrarroja es la que nos va a dar la ubicación de todos los instrumentos que vamos a navegar, ¿sí? Entonces, el posicionamiento de la cámara infrarroja en el quirófano ya tiene que estar predeterminada durante el registro, en la parte de integración y en la parte de la navegación. Entonces, ¿cómo yo voy a posicionar la cámara infrarroja para no interrumpir o para no hacer tedioso la distribución de esta durante el procedimiento? Ya tiene que haber una predeterminación de eso, ya tiene que haber una planeación de cómo voy a ingresar los equipos y cómo voy a mover mi cámara. En la imagen que están viendo en este momento, la cámara cumple una labor específica y está direccionada por debajo del microscopio. No importa si tenemos unas pantallas a un lado o unas cámaras a otro, pero la cámara infrarroja en este punto de la cirugía no podría yo no podría moverla hacia el otro extremo del quirófano. Si es que lo hago, a lo mejor voy a perder tiempo y voy a hacer una distracción en el momento del procedimiento, lo cual va a hacer que el especialista pierda su concentración a lo que realmente importa, que es el paciente. Yo siempre repito que la parte importante de los procedimientos tiene que ser el paciente y no la tecnología entrar a ser protagonista, porque perderíamos el objetivo de los procedimientos, ¿no? La integración de los instrumentos. En la integración de los instrumentos tenemos que tener presente que va a ser una herramienta valiosa para aumentar la precisión y la calidad de los procedimientos. En esta integración no podemos limitarnos, podemos tener varios elementos integrados, solo que estos elementos que se integren tienen que cumplir ciertas funciones, ciertas condiciones. Estas condiciones tienen que ser rígidos, no tienen que ser instrumentos muy gruesos, sino instrumentos que puedan entrar al campo de manera directa, sin obstrucción. Entonces, dicho que yo puedo integrar una cánula, puedo integrar un motor, puedo integrar una cámara, un endoscopio, puedo hacerlo. Lo ideal de esto es que no sea tedioso y no quite tiempo al procedimiento. Es decir, se tiene que hacer antes del uso. Se tiene que hacer, si es posible, al inicio del procedimiento. ¿Cómo se hace? Se hace de la manera
de la manera más clara, es colocando las estrellas de visualización de manera que no perdamos visualización y que no interrumpa el instrumental, que no interrumpa el paso de otros instrumentales, ¿sí? Que el especialista tenga visualización directa. En esta imagen podemos ver una integración de un aspirador ultrasónico con una cirugía de fosa posterior. Sí, entonces en este momento se está evaluando la parte del encéfalo y se puede visualizar en la imagen. Las condiciones de los instrumentos en longitud pueden variar si nosotros hacemos una extensión o una retracción digital de los instrumentos. Entonces, estas retracciones o estas extensiones siempre tenemos que estar evaluándolas de manera constante con el especialista. Si nosotros evaluamos esto, va a hacer que esta herramienta sea valiosa a través de los procedimientos y nos den procedimientos más precisos. Es decir, si hay quistes, un ejemplo, en el momento, digamos, de los procedimientos de cráneo o quistes en la columna también, nosotros podemos, o los especialistas sobre todo, pueden evaluar que hay cambios en las masas y esos cambios son los que tenemos que tener presentes para hacer extensiones o retracciones digitales de los instrumentos integrados o el puntero como tal, el puntero lógico que viene en el navegador. Posicionamiento de pantallas y ergonomía. Los procedimientos, al ser extensos y al ser procedimientos en los cuales se necesita que el especialista tenga una visualización clara, la ubicación de nuestras pantallas y la ergonomía del especialista es importante. El especialista siempre tiene que tener comodidad para que no sea tedioso el manejo del instrumental, para que no sea tediosa la visualización, para que se sienta que tiene que se desenvuelva de manera correcta durante todo el procedimiento. Entonces, esa visualización a las pantallas tiene que estar clara y lo que él visualice en las pantallas tiene que ser congruente al caso. Es decir, si yo voy a visualizar referencias óseas, voy a visualizar referencias vasculares, eso es lo que en realidad tiene que estar ubicado en la visualización de las pantallas. Y toda esta parte tiene que respetar el campo quirúrgico. Tenemos que evitar que como está cerca las pantallas, en algún momento nos contamine el campo quirúrgico. Entonces, en la imagen pueden ver que el especialista no debe esforzarse mucho para visualizar esto. Las biopsias por navegación. Las biopsias por navegación han alivianado nuestros procedimientos de biopsias porque al ya no tener marcos hacen que las biopsias sean mucho más cómodas para los pacientes. Adicional a eso, también es muy bondadoso porque el especialista puede realizar cambios en longitudes o cambios de lugares en los que va a tomar la muestra.
Entonces, fijar a una distancia prudente el sistema es importante. Entender que el sistema de biopsia puede tener una salida por la izquierda o por la derecha también es importante. Eso en el ensamblaje tiene que estar claro. ¿Por qué lado va a salir el brazo? ¿Por la izquierda o por la derecha? Porque esto cambia totalmente el ensamblaje del brazo y del brazo para la aguja, ¿no? Una parte también que importante es que la aguja tiene que estar entrando casi a 90 grados de plano para que la maniobra esta sea ergonómica y él no tenga que esforzarse para visualizar las referencias de la aguja. ¿Sí? Adicional, cuando se hacen las trayectorias, lo ideal es que la entrada se haga desde la dura madre para que la angulación no cambie la posición de la trepanación y no tengamos que hacer ampliaciones de esa trepanación. El especialista haga una trepanación clara para que no tenga que hacer una extensión de la incisión ni una segunda trepanación. El ambiente y los equipos que controlan ese ambiente tienen que estar adecuados de manera correcta. La temperatura, la humedad, que es algo básico en cualquier quirófano, tienen que estar bien controlados. Pero adicional a eso, la luz es determinante en los procedimientos. Los procedimientos en los cuales trabajan otras longitudes de onda, como la fluorescencia, como longitudes de onda que se ven en tejidos vasculares o tumorales resaltados, no tienen que verse afectados por la luz ambiental. Entonces, en estos tipos de procedimientos con fluorescencia hay que ir bajando la luz periódicamente para llegar a un punto cero y que lo único que incida en el tejido sea la luz y la longitud de onda de fluorescencia, para que el especialista pueda visualizar y pueda determinar claramente qué es lo que va a trabajar y qué es lo que va a separar o qué tejido va a analizar. En los procedimientos endoscópicos es muy importante tener una integración total de los instrumentos. Integrar la cámara, integrar el motor, integrar sistemas de coagulación. Es importante porque hoy día lo ideal de la navegación no es solo tener referencias, sino tener navegación continua y en vivo. Toda esta parte aumenta la precisión de los procedimientos. Esto también, así como pueden ver en la pantalla, la luz es la que está siendo protagonista. La luz que los especialistas están viendo, las pantallas tienen que ser protagonistas para que ellos puedan abordar de manera correcta y no tengan fatiga visual. Los especialistas tienen que sentirse cómodos porque son procedimientos largos. La posición de la estrella de referencia, la inicial, tiene que ir arriba de la cabeza y los sistemas de integración tienen que estar bien ubicados para que no nos interrumpan el resto del instrumental, ¿no? La posición, digamos en esta imagen podemos ver que la posición de las pantallas está al frente de los especialistas. Ellos no mueven, no tienen que estar moviendo el cuerpo para visualizar. Y adicional, hay procedimientos mixtos. Hay procedimientos
en los cuales toca rotar todo el sistema. Entonces, un procedimiento mínimo invasivo y un procedimiento abierto requiere que tengamos que predeterminar doble espacio de rotación del equipamiento. En los procedimientos de columna hay que tener presente que las láminas y las apófisis, cuando se están registrando, hay que hacer un seguimiento con el navegador e ir visualizando dónde se ponen los puntos, porque en ocasiones los tejidos blandos y otras estructuras que están infiltradas por tumor suelen dar falsos registros y todo esto retrasa tiempos quirúrgicos. Entonces, si retrasa los tiempos, perdemos dinámica en procedimientos que son largos en tiempo. Y en la parte de la colocación de los tornillos, es importante fijar las apófisis o las vértebras con fijaciones que sean con instrumentos que sean translúcidos, para que no afecte la verificación final, que tiene que ser con un equipo de rayos X para visualizar de que nuestros tornillos y los tornillos que coloque el especialista queden en el sitio correcto. Lo que nos ha llevado a tener procedimientos de calidad es ser disciplinados y tener pasión por el servicio, por ese propósito grande que es servir. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, licenciado Elber Castro. Él nos acompaña desde Ecuador y es el turno de preguntas y respuestas para el licenciado. La primera de ellas tiene que ver con qué debemos tener en cuenta para posicionar de manera correcta el conjunto de navegación antes y durante el procedimiento. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Natalia. Lo ideal y lo que tenemos que tener presente es qué tanto equipamiento vamos a tener para integrar nuestros conjuntos de navegación. Entonces, si nosotros tenemos presente el equipamiento que vamos a integrar, vamos a poder manejar de manera eficiente nuestro quirófano y así posicionar nuestros sistemas de visualización, como son las pantallas, nuestros sistemas infrarrojos y todo aquello que nos dé soporte en la cirugía. Entonces, eso es lo primero que debemos tener en cuenta, no solo la navegación, sino el equipamiento en conjunto que va a ser apoyo, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos que tener un microscopio, un ultrasonido, ¿cierto? O un equipo de rayos X que nos va a dar un apoyo o una integración con la navegación, en ese momento tenemos que tomar las decisiones y decir, es un procedimiento endoscópico, a lo mejor no va hacia las piernas del paciente, un procedimiento endoscópico la visualización va hacia la cabeza del paciente. Entonces, ¿dónde voy a posicionar la torre? ¿Dónde voy a posicionar el ultrasonido? Si es un procedimiento multidisciplinar, un microscopio iría a la izquierda o a la derecha. Entonces, eso es muy importante conversarlo con el personal de enfermería que circula, con el personal de anestesiología, que es el que posiciona la máquina, y es algo que se tiene que conversar antes de comenzar a dormir al paciente para el procedimiento. Sí. Entonces, son muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con el posicionamiento. ¿Cómo se debería posicionar de manera correcta la estrella de navegación para no afectar el manejo del instrumental quirúrgico? Claro. Eso es algo que la estrella hace parte, indudablemente, es en la parte centrales de la navegación, porque nos da las referencias y el sistema de posicionamiento y de referenciación para el registro, para la navegación en general. En el momento en que yo ubico la estrella,
no la puedo volver a mover en intraoperatorio, a no ser que haga un registro intraoperatorio. Pero por lo general, al no tener movimiento ya intraoperatorio, la estrella tiene que estar en un lugar que no afecte la circulación del instrumental, es decir, al lado contrario de donde va a estar la circulación, entre la instrumentista o el instrumentista con el doctor o los cirujanos que estén de apoyo. Entonces siempre tenemos que conversar con el cirujano antes de posicionar la estrella. No podemos posicionar la estrella sin conversar con el cirujano cómo va a ser el abordaje y cuál va a ser la dirección y ángulo de abordaje. Muchas gracias, licenciado Elber Castro. Y para finalizar, puesto que ha mencionado a las enfermeras, a los cirujanos, ¿cuál sería, en su opinión, el equipo ideal para trabajar en los quirófanos y de qué manera lo están haciendo allí en su institución? O sea, el equipo ideal siempre tiene que estar alimentado por personal que esté capacitado, por personal que esté dispuesto siempre a observar lo que se está realizando y seguir todo paso a paso, pero consultando siempre. Nunca debemos tomar decisiones de posicionamiento de equipamiento, ni posiciones de mesa, ni posición de sistemas de apoyo sin consultarle al cirujano, porque esto puede cambiar el rumbo de la cirugía, además puede de pronto hacer tedioso el tiempo quirúrgico y lo que queremos y lo que manejamos es eficiencia. El sistema de navegación nos da eficiencia en todo aspecto. Claro, en la curva de crecimiento todos son importantes, pero también tenemos que tener en cuenta que esa curva tiene que ser clara las personas que van a estar en el proceso. Entonces el personal de enfermería tiene que estar acorde a lo que se va haciendo. El personal de anestesia tiene que estar acorde a lo que se está haciendo. Entonces la experticia y el compartir el compartir las experiencias es muy importante y hay que hacerlo a diario porque todos los casos son distintos. Muchísimas gracias, Elber Castro, desde Ecuador, desde el Hospital Solca, por compartir sus experiencias. Lo despedimos entonces y lo esperamos en otra oportunidad en esta plataforma de educación médica continua. Bueno, Natalia, muchas gracias y buenas tardes para todos. Tomamos una pausa antes de continuar con la siguiente expositora. BrainLab es el patrocinador de este evento educativo y los invita a ver el siguiente video.
Y llega al escenario la doctora María Usargarte Torres, desde Salta. Ella es argentina, ex residente del Hospital Universitario CEMIC de Buenos Aires, ex fellow de columna del Hospital Italiano de Buenos Aires y ex fellow de cirugía espinal de la Fundación Clavel del Hospital Quirón en España. La doctora Usargarte es especialista certificada por la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Y para Interoncology es un placer dar la bienvenida a nuestra plataforma educativa. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a estas charlas y felicitaciones por la convocatoria. Vamos a hablar hoy de abordaje lateral para fusión del raquis lumbar, conocido como la técnica de fusión intervertebral lumbar lateral, la fusión intervertebral lumbar extrema y la fusión intervertebral lumbar directa. Todas estas técnicas o estos dispositivos que se realizan mediante el abordaje lateral de la columna lumbar. Bueno, las técnicas están incluidas dentro de las cirugías mínimamente invasivas. Por lo tanto, la fusión intervertebral lumbar lateral también va a estar incluida dentro de lo que es el GOL de la cirugía MIS. Cuando hablamos del GOL, en términos generales, hablamos de cirugías que produzcan un menor daño muscular, una menor denervación muscular. Son técnicas que preservan los elementos posteriores, los elementos estabilizadores de la columna posterior, como la banda de tensión. También son técnicas donde hay un menor sangrado, un bajo índice de infección. Hay publicaciones que informan una tasa del 0,6% versus el 2,4% de la cirugía convencional abierta. También la cirugía MIS, bueno, presenta un menor dolor posoperatorio, un uso de drogas posoperatorio en menor cantidad y la movilización y el posoperatorio más rápido, incluso con una reinserción laboral y deportiva más rápida. Bueno, el abordaje lateral está incluido dentro de este GOL de cirugía mínimamente invasiva, ¿sí? Entonces, decimos que es una técnica de abordaje mínimo que fue modificada al viejo abordaje retroperitoneal abierto para la columna lumbar, al que todos ya lo conocemos. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que el paciente va a estar acostado o de cúbito lateral, el paciente va a estar de costado. Esto nos permite acceder de esa manera a la columna lumbar, ¿sí? Proporciona una visualización directa sobre la columna vertebral, esto es una ventaja de este abordaje, y cada vez más son las indicaciones que nos permite realizar con esta técnica. Bueno, la evidencia científica, los informes hablan de sus ventajas, de sus beneficios y de la seguridad de esta técnica, pero tenemos que tener en cuenta que las complicaciones son únicas. Si bien son raras, son bajas, pero son únicas. Por lo tanto, la técnica quirúrgica es muy meticulosa. Hablamos de técnica meticulosa también que requiere una curva de aprendizaje amplia. Estas son las ventajas y las desventajas para la fusión intervertebral lateral lumbar. Las ventajas, perdón, hay un error acá de tipeo. Las ventajas, bueno, no requiere la entrada directa en el canal espinal o el neuroforamen, o no hay más riesgo de lesión por retracción de las raíces nerviosas, a diferencia del TLIF o el PLIF, donde uno ingresa por vía posterior y podés generar una lesión a nivel del conducto espinal, del saco dural o de las raíces nerviosas. También el riesgo de adherencia de fibrosis epidurales también es menor, no hay riesgo de lesión, como dije, iatrogénica de la raíz nerviosa. Las cajas o los dispositivos intersomáticos que podemos poner por vía lateral son de mayor tamaño, más grandes, y esto sabemos que biomecánicamente nos permite o nos proporciona una mayor estabilidad a nivel de la columna, disminuyendo el riesgo de complicaciones biomecánicas como será el hundimiento de la caja.
Por lo tanto, estas son las ventajas. Con respecto a las desventajas, lo que les decía hace rato, que tenemos una curva de aprendizaje amplia. Normalmente los cirujanos de columna no estamos habituados a la anatomía por vía lateral. Por lo tanto, esto también hace que esa curva de aprendizaje sea un poco más amplia. Una morbilidad con esta técnica es la debilidad del cuádriceps o del muslo, de la cara anterior del muslo, y eso se produce o está directamente asociado a la manipulación del músculo psoas. Y bueno, y el mayor nivel con mayor riesgo de complicaciones para esto es el nivel L4, L5 por la ubicación del plexo lumbar. Un poco de bibliografía. Este es un artículo que, si bien ya tiene unos años, del 2016, fue publicado en el Hospital de Boston por el equipo del Dr. Cohn y el Dr. Kim. Es un review donde habla de las indicaciones, los resultados y las complicaciones de la fusión intervertebral lumbar lateral. Las indicaciones, como también a nivel de los dispositivos por vía posterior o transforaminal, son las enfermedades degenerativas discales, la escoliosis degenerativa, la espondilolistesis, la estenosis espinal y las hernias discales. Y las contraindicaciones, bueno, una osteoporosis severa, que lo que dijimos, eso predispone al fallo o al hundimiento de la caja, infección activa y la historia o antecedentes de enfermedad retroperitoneal, como por ejemplo diverticulitis. En este cuadro que podemos ver a la izquierda es una tabla que muestran en el review cómo la curva de aprendizaje, a medida que evoluciona, disminuye esa incidencia del dolor del muslo, de la cara anterior del muslo, que es la principal complicación en esta técnica. Y demuestra cómo esa curva de aprendizaje hace que esto disminuya con el pasar de los años. En esta tabla también podemos ver las complicaciones y, por ejemplo, en el caso del doctor Lizas, ellos en una serie, que es una de las series más grandes, con 451 pacientes, 919 niveles operados, mostró una tasa relativamente baja de déficit a nivel sensitivo y motor en la cara anterior del muslo. Y con respecto a las otras complicaciones, principalmente vasculares y de hundimiento de caja, la tasa realmente era baja. Bueno, creo que una de las cosas más importantes de esta técnica o de este abordaje es los paso a paso de la técnica, ¿no? Lo primero es saber elegir el tipo de paciente que vamos a operar. En este caso, a diferencia del ALIF o de la vía anterior lumbar, la obesidad no es una contraindicación, ya que el paciente, al estar de cúbito lateral, el abdomen cae hacia adelante. Hay que evaluar la osteoporosis. Sabemos, como dijimos, una contraindicación es la osteoporosis severa. Bueno, en el caso de los pacientes con escoliosis, hay que valorar el lado de acceso a la columna, si por la concavidad o por la convexidad. Hay que tener en cuenta también que los niveles pueden estar rotados y por lo tanto es fundamental que las imágenes radiográficas sean valoradas nivel por nivel que se va a acceder a la columna. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando uno hace la disectomía para esta técnica, si bien realiza la resección del disco, no hay una compresión directa, hay una descompresión indirecta. Por lo tanto, hay que evaluar si el paciente va a ser suficiente con este tipo de descompresión o hay que hacer una descompresión también directa. Bueno, sabemos que el segmento L5-S1 no es abordable por esta técnica, está contraindicado o hay que saber si el paciente tuvo cirugías previas a nivel retroperitoneal y valorar la necesidad de operar o hacer el abordaje junto a un cirujano de acceso, que puede ser un cirujano general o un cirujano vascular. Hay países que
siempre tienen en el equipo un cirujano vascular o un cirujano general. Esta es la posición del paciente. El paciente está en una camilla que pueda ser, que sea radiotransparente, que tenga distintos niveles de quiebre. Normalmente el paciente está de cúbito lateral, con el apoyo a nivel del trocánter y el quiebre a nivel del trocánter, ¿sí? Hay una fijación a nivel del tórax, como podemos ver acá con las cintas, por ejemplo. En esta están semipintadas, pero a nivel del tórax tenemos que tener una buena protección para que el brazo no haya una compresión axilar. Tenemos que tener una fijación a nivel de la pelvis, ¿sí? Las piernas, las rodillas flexionadas, siempre con un almohadón entre medio de las piernas en la silla de montar, también con las piernas fijas, siempre con cintas, ¿sí? Antes lo que se hacía era se quebraba mucho la columna como para poder tener un mejor acceso. Eso hay que evaluarlo con cada paciente, porque en un paciente que tenga una escoliosis, donde hay una asimetría del disco, si uno le da mayor curvatura de un lado, eso nos puede cerrar el otro extremo del segmento. Bueno, ¿qué es fundamental? Entonces dijimos camilla radiotransparente, equipo de rayo, localizar nivel por nivel. Habitualmente lo que se hace es no tanto mover el arco del equipo, sino la cama, ¿sí? La camilla, y fijarlo al paciente en esa posición, donde uno pueda ver bien las imágenes radiográficas. Monitoreo neurológico, fundamental, es el momento en el que se instala todo el monitoreo neurológico. Y bueno, los pasos a paso que vamos a ir viendo, que es el acceso, la guía, la colocación de los dilatadores, de los separadores, la disectomía en sí, los dispositivos y el tipo de implante. Estas son las radiografías convencionales de la columna lumbar, frente-perfil, cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta en un frente, lo sabemos, pedículos, espinosas, cada segmento, ver si tenemos escoliosis, cuál es la concavidad, cuál es la convexidad. En el caso del perfil, identificar bien la pared anterior, identificar bien la pared posterior, los pedículos y los segmentos y la orientación de cada segmento, ¿sí? De cada nivel. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de un paciente con una escoliosis degenerativa. Entonces, en este caso, por la orientación y por la altura de las crestas, nos conviene entrar por el lado derecho. El acceso a la piel hasta el psoas. Bien, acá tenemos una imagen de todo lo que sería el abordaje y una imagen radiográfica de qué es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Si solo tenemos que operar un solo nivel, la incisión puede ser directa sobre el disco. Vemos la radiografía, marcamos el nivel. También es importante, que yo no se lo puse aquí, pero en el momento de marcar previo a colocar los campos, etcétera, marcamos el nivel, ¿no es cierto? Y también es importante dibujarnos dónde tenemos la pared anterior de la columna y la pared posterior de la columna, ¿sí? Como gráfico. Cuando hacemos dos niveles, ya la incisión puede ser oblicua en el cuerpo que abarque los dos segmentos, como es la línea verde. Y cuando hablamos más de 3 niveles, que es raro, más de 2 niveles, la incisión puede ser transversal u oblicua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Típico, piel, tejido celular subcutáneo, hay que llegar a la fascia, todo eso se va haciendo con disección, con tijera. Vamos a encontrarnos con el plano muscular, ¿sí? El plano muscular tenemos el oblicuo externo, el oblicuo transverso y el oblicuo interno. Eso se va a ir fácilmente, porque cuando uno empieza a hacer la disección lo puede ir identificando perfectamente a cada plano muscular. Y acá, bueno, esto por ahí hay colegas que no están muy de acuerdo, pero en esta técnica es fundamental. Usamos la técnica de cirujano general o de ginecólogos, donde es fundamental hacer el tacto con el dedo índice, ir divulsionando el plano muscular y divulsionando lo que es la grasa hasta poder llegar al músculo psoas.
Entonces, lo que le decía, dedo índice, empujar la grasa hacia el retroperitoneo. Hay que palpar también el cuadrado lumbar con la transversal para orientarnos hacia dónde estamos, tocar el psoas. Y lo que podemos hacer también es ayudarnos con torundas o hisopos para ir divulsionando todo lo que es el plano de la grasa, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando vamos a operar en la planificación preoperatoria? Es evaluar cómo están orientados, dónde están ubicados el paquete vascular, que siempre va a estar hacia ventral, ¿no es cierto? Y cómo va a estar ubicado el músculo psoas en cada nivel. ¿Por qué? Porque la anatomía va a ir variando, ¿se entiende? Y como una referencia es el músculo psoas, porque la técnica es transpsoas, entonces tenemos que saber bien dónde está nuestro músculo, porque va a haber ocasiones, como ya se lo voy a mostrar más adelante, donde el psoas puede estar más adelante. Entonces, si yo me guío a través del psoas, puedo caer hacia adelante donde está el paquete vascular. Y si esto es al revés y me voy hacia atrás, voy a caer hacia el conducto medular. ¿Ok? La manipulación del psoas es muy importante. Como dijimos, la mayoría de la morbilidad de esta técnica es justamente por la manipulación del psoas, esa debilidad o dolor que podemos tener o alteración en la sensibilidad del muslo, de la cara anterior del músculo, está directamente relacionada con la manipulación inadecuada del psoas. Así que eso hay que prestarle atención. Cuando marcamos acá como en la imagen, lo que hacemos es colocar una guía como si fuera una clavija que viene en la caja de la técnica, y eso nos va a permitir que cuando estamos seguros de dónde estamos, la guía está dentro del disco, recién ahí vamos a empezar a colocar dilatador por dilatador y cada uno tiene que ser monitoreado de forma neurológica. Entonces, si hay una alarma del neurólogo que nos dice que hay una alteración, hay que volver a retomar toda la técnica desde la colocación de la guía, ¿sí? Hay que reposicionar, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo estimado? Son 20 minutos. O sea, esta lesión del nervio, la lesión del músculo, que está directamente también relacionada con el tiempo en el que tenemos el separador, ¿sí? Que no tiene que exceder entonces 20 minutos por nivel. La colocación del separador, cuando ya tenemos la guía bien orientada, estos separadores vienen con un mango, igual que en el ALIF, donde va sujeto a la camilla, ¿sí? Los separadores normalmente tienen un sistema de palas, que algunos traen 2 o 3 palas, que pueden estar sujetas con unos pines. También tienen un sistema de luces para poder mirar en el fondo. Eso, una vez que tenemos instalado el separador, recién podemos sacar los dilatadores, ¿sí? No hace falta poner todos los pines, con un pin o 2 pines podemos estar bien. Hay que tener cuidado porque a veces podemos invadir con esos pines el disco o no sujetarlo bien y que se mueva todo el sistema. Yo siempre recomiendo, y cada vez que lo hago, se movió el separador, hay que sacar todo, volver a empezar, guía, dilatadores, separador, volver a fijar. Es fundamental. Si el separador no lo tenemos bien ubicado, bien orientado, que nos permita ver perfecto, la técnica se puede volver una catástrofe. Entonces, es fundamental eso. Muchas veces tendemos a querer acomodarlo, aflojo, ajusto, aflojo. No. Hay que sacar el separador, volver a hacer paso por paso todo el procedimiento. Lamentablemente es un poco tedioso, pero es así, no queda otra y es lo mejor que puede haber para no tener complicaciones. Bueno, acá, resección del disco y colocación de la caja. Como toda disectomía, vamos a usar distintos separadores, vamos a usar unos disectores tipo COP. Lo que hay que hacer es, en el caso, muchas veces tenemos osteofito contralateral, entonces hay que abrir el espacio, ¿sí? Eso también nos va a permitir ver cuánto yo puedo distraer ese espacio
sacar, bueno, todo el disco, pasar las raspas, limpiar bien los empleos, igual que con otras técnicas de colocación de dispositivos, ¿sí? Acá podemos ver una radiografía, esto es un paciente que operé yo, cómo llegamos con el COP, con un disector tipo COP, hasta el otro extremo. ¿Ves que tenemos unos picos ahí, un puente óseo, ¿no? Bien, entonces, técnica paso por paso, colocación de la guía, orientación radiográfica. Empezamos con a hacer la disección, la disectomía, colocación. Tenemos acá, podemos ver bien cómo tenemos el separador. Empezamos con las pruebas de las cajas. Otra caja, miren el tamaño de la caja, prácticamente abarca todo el cuerpo vertebral, igual que una LIF, ¿no? Y esta es la colocación, como tenemos las 3 marcas, para orientarnos dónde está colocado nuestro dispositivo. Bien, no sé cómo estamos de tiempo. Ok. Bueno, las cajas pueden ser, hay descripciones, hay colegas que colocan cajas stand-alone, eso es muy controvertido. La verdad que yo siempre coloco tornillos también posteriores, doy un soporte posterior, tienen menor incidencia de hundimiento de la caja, siempre con injerto óseo. Las complicaciones, bueno, neurológicas, vasculares, las que dijimos, debilidad del psoas y parestesia. La anatomía es fundamental, como les dije, hay que ver nivel por nivel, pueden haber alteraciones que, lesiones vasculares congénitas o malformaciones. Por ejemplo, en este caso, uno no ve este vaso que tenemos contralateral, ingresamos por un lateral, cuando vamos a querer hacer la disectomía, llegar hasta el otro extremo, podemos lesionar un vaso que es anómalo, ¿sí? Otra cosa que le decía, la ubicación de los psoas. Si yo tengo unos psoas que no son los típicos, los anatómicos ideales, y tenemos un psoas que son más alargados hacia anterior, mire cómo yo puedo caer en el paquete vascular a través de un psoas que no está bien orientado, ¿sí? Es fundamental, eso hay que, repito, la técnica lo es todo y la colocación del separador lo es todo. Un caso bastante fácil, por decirlo así, no hay mucho para discutir, 61 años, lumbalgia pura, mecánica, bastante balanceado el paciente. Vemos en la radiografía focalizada 5432, el segmento 23, como hay una franca, ¿no? Discopatía ahí, una lesión, una esclerosis subcondral, una disminución del espacio intervertebral, impresiona una mínima listesis, pero puede ser que no. Y acá en la resonancia, la tomografía, bueno, vemos franca la lesión con cambios Modic, la lesión degenerativa. A este paciente se le hizo un XLIF, algo mínimamente invasivo. Bueno, como conclusión, el acceso lateral es una técnica mínimamente invasiva, que trabaja solamente los discos lumbares, excepto el quinto espacio, el L5S1. La disectomía, la descompresión por disectomía es indirecta, así que hay que evaluar si es lo suficiente para el paciente. Ayuda con el balance sagital al poner cajas grandes, amplias, contribuyen esto, más para las escoliosis degenerativas. Hay que suplementarlo con tornillos pediculares. La gran mayoría de las lesiones del nervio del psoas, del plexo lumbar o del psoas, están relacionadas con el tiempo de la colocación de los separadores, así que eso hay que respetar. Las complicaciones vasculares son raras, si bien son temidas porque son letales, como la lesión aórtica, pero son muy poco frecuentes. Bueno, ¿alguna duda? Muchas gracias. Esto es Salta Capital. Salta la Linda. Muchas gracias por su aporte en este espacio de educación médica continua a la doctora María Victoria Uzargaste Torres. La tenemos aquí a la doctora, se une a la plataforma para que podamos hacer el turno de preguntas y respuestas. ¿Qué tal? Gracias.
Bien, doctora, me gustaría preguntarle en qué caso se puede realizar solo una artrodesis lateral sin instrumentación por vía posterior. Bueno, eso realmente es controversial. Si bien hay países como Estados Unidos donde solamente autorizan o está autorizada esta técnica con la colocación de tornillos por vías posteriores, aún así hay casos en lo que se hace, lo que es la caja standalone, donde solamente se pone el dispositivo sin instrumentación o soporte por vía posterior. A ver, repito, es controversial porque hay que estudiar cada caso. Muchas veces uno en las imágenes puede ver patologías similares, pero el paciente es otro tipo de paciente, o sea, no es lo mismo paciente añoso con justamente con un tipo de actividad laboral, por ejemplo, no es lo mismo un paciente oficinista que un paciente que trabaja en el campo, no es lo mismo un paciente obeso que un obeso, un paciente sedentario. O sea, creo que si bien no está completamente establecido, sí se sabe, sí está descrito que las cajas que tienen un soporte por vía posterior tienen menor índice, menor tasa de hundimiento, de complicaciones biomecánicas, pero creo que todavía se puede evaluar caso por caso, ¿no? O sea, hay casos en los que podemos decir, bueno, intentemos hacer un standalone, ver si anda con una sola cajita, y otros casos que uno tiene un poquito más de miedo y precaución, donde sí o sí pones tornillos. Yo creo que un nivel lo podemos hacer, yo hasta 2 niveles le pongo un soporte por vía posterior, pero bueno, eso sigue siendo controversial y no hay trabajos aún a largo plazo. ¿Qué opinión tiene, doctora, sobre la necesidad de realizar este procedimiento con un cirujano de acceso, ya sea cirujano vascular o cirujano general? Mira, hay trabajos publicados sobre el cirujano de acceso, principalmente para lo que es el ALIF, la vía anterior. Como dije en la presentación, o sea, nosotros los cirujanos de columna o los ortopedistas no estamos muy habituados, no estamos directamente habituados a la anatomía abdominal en el caso del ALIF o la vía retroperitoneal para hacer una vía lateral. Entonces, yo creo que en la curva de aprendizaje es fundamental estar acompañado por un cirujano de acceso vascular o general. Además de eso, que hay todo un componente de si hay una complicación, lógicamente la destreza quirúrgica para reparar un vaso sanguíneo de un cirujano vascular nunca va a ser la misma que en el cirujano ortopedista, ¿no? Pero sí hay trabajo, como te decía, ya en el Journal Spine, donde se demostró que las complicaciones, la tasa de complicaciones en cirugías donde hubo un cirujano de acceso y donde no hubo, fueron similares. Entonces, yo creo que hoy en día los cirujanos de columna hemos aprendido a poder realizar esta técnica sin la necesidad de un cirujano, ¿no? Pero bueno, también hay un componente legal donde el apoyo de un cirujano general y que nadie te pueda juzgar por no hacerlo con ellos, me parece que también es válida. No está establecido estrictamente, yo creo que parte de la curva de aprendizaje y si el que lo opera con un cirujano vascular o de acceso, me parece perfecto. Yo la vía anterior, perdón, en el lateral no, pero sí en la vía anterior lo hago junto con un cirujano de acceso. Sí. Brillante, doctora. Muchas gracias por este turno de preguntas y respuestas. Gracias por su presentación. Le dejamos Bueno, gracias. saludos entonces, que está en Salta la doctora en Argentina. Y doctora, para finalizar, díganos dónde podemos encontrarla. Sé que es activa en las redes sociales. Si quiere aquí dejar para la audiencia su contacto, si cualquier colega quiere escribirle algún tipo de consulta, pues ese es un Como momento. todos, viste, hoy por las redes sociales, por Instagram, en las páginas web personales, me encuentran fácilmente. Mi nombre también, viste, somos muy pocas las cirujanas de columna, así que bueno, no es muy difícil, pero en las redes sociales me encuentran fácilmente o por mi página web también. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, doctora Victoria Urzagaste. Bienvenida nuevamente y hasta la próxima. Gracias a ustedes.
Llegamos al final de este seminario educativo. Agradecemos a todos los profesionales médicos y profesores ponentes, al apoyo de BrainLab a la educación médica continua y a ustedes por sumarse y seguirnos desde más de 20 países. Yo les dejo la invitación al próximo viernes 3 de junio. Ya saben, en esta misma plataforma y en el mismo horario estaremos conectados esperándote con mucho más contenido de valor sobre avances en neurocirugía y radiocirugía. Saludos y hasta el próximo encuentro.